Ya. Muy bien. Pues bueno, les quiero presentar al doctor Aldo Suárez Mendoza. Él es un gran amigo. Él es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, uno de los psiquiatras más prominentes de nuestro país. Me da mucho gusto que nos esté acompañando aquí en este proceso, en este trabajo y en este esfuerzo que estamos coordinando junto con el INSABI, el Instituto Nacional de Nutrición, y todos los servicios de atención psiquiátrica. Y pues sin más, para no tomar más tiempo, vamos a hablar hoy de la salud mental y las enfermedades crónicas y degenerativas. Muchas gracias, Aldo. Gracias, José, y realmente estoy muy honrado por la invitación. Es la primera vez que me invitan en el INSABI y la verdad es que a lo largo de toda esta pandemia, el hablar de salud mental ha sido algo que me ha mantenido bastante ocupado, ¿no? Como a muchos de los que estamos aquí seguramente. Y creo que algo de lo que llama la atención justamente esta pandemia es como a pesar de todo lo que creíamos de avances en la medicina, de avances en la epidemiología, en la salud pública, etcétera, aún ahora tenemos esta sensación de que la pandemia nos tiene atrapados y nos tiene todavía siendo parte, ¿no?, de una situación en donde mucho de lo que priva es el desconocimiento. Y creo que parte de lo que sucede en relación a las enfermedades crónicas es justamente cómo tenemos poca información. Sí hay, desde luego, y es mi objetivo ahora presentarles esto. Y sin embargo, creo, estoy casi empezando por el final, creo que los tiempos futuros van a dar mucho más información de todo esto que estamos presenciando, que estamos vivenciando y también muchos de nosotros, ¿por qué no?, estamos padeciendo. Entonces, hablar de salud mental en pacientes médicamente enfermos, voy a tomar el caso de la depresión para hacer gran parte de esta reflexión, es el hecho de considerar por qué interesa estudiar específicamente la depresión en los pacientes médicamente enfermos o con padecimientos crónicos. Uno, primero que nada, porque con la depresión se amplifican los síntomas somáticos, es decir, hay mayores preocupaciones hipocondríacas en nuestros pacientes y con esto se agrega mayor incapacidad funcional y menor funcionamiento social. Hay que pensar que cuando hablamos de salud mental, uno de los parámetros que tenemos para evidenciar el impacto que tiene sobre otras áreas es a través del funcionamiento. Otra de las razones por las que nos interesa estudiar depresión en pacientes médicamente enfermos es que con la depresión se disminuye la motivación del paciente para hacerse cargo de su enfermedad y de su autocuidado en general. Es decir, parte de la desesperanza de los pacientes, parte de su desmotivación, hace que las conductas de autocuidado no sean como los médicos esperamos que sean y que el paciente se abandone y no haga caso de muchas de las indicaciones, con lo cual, desde luego, se complica la situación de los pacientes. Y otra de las causas por las que nos interesa estudiar la depresión y la salud mental en general es que con esta pueden influirse cambios fisiológicos directos que van a afectar el curso de la enfermedad. Hace algunos años, quiero presentarles algo que lo que a mí me ha tocado trabajar hace quizá 20, 25 años. Lo que nos interesaba era saber cuál era la relación de los fenómenos de la salud mental, como la depresión, con las enfermedades crónicas. Y entonces lo que hacíamos era estudiar la depresión en la población general y ver qué pasaba con la prevalencia específicamente de ese fenómeno en los enfermos crónicos. Como pueden ver ustedes aquí, si hablábamos de una prevalencia en población general de 5.8%, en enfermos crónicos, esta se iba a un 9.4% de los pacientes. Si íbamos a pacientes hospitalizados, esto aumentaba sensiblemente, ¿no? Y si veíamos qué sucedía en los pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas como el cáncer o como los pacientes geriátricos, empezábamos a ver cómo esto la prevalencia va aumentando significativamente.
Uno de los fenómenos más importantes fue el descubrir hace 30 años que el infarto agudo del miocardio se complicaba y aumentaba la mortalidad justamente cuando estaba asociado a depresión. De manera tal que nos interesaba conocer la prevalencia de un fenómeno junto con las otras enfermedades. Y lo seguimos haciendo de alguna u otra manera. Si nosotros estudiamos el caso específico de la depresión comórbida en cierto tipo de padecimientos, vemos que tienen prevalencias mucho más elevadas de lo que es la población general. Y específicamente lo que se pueden ver ustedes aquí es que estamos hablando, a excepción del infarto al miocardio, de enfermedades que son crónicas, ¿no? La enfermedad arterial crónica, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiples, muchos tipos de cáncer o diabetes tienen prevalencias mucho más elevadas que la población general. Y bueno, no solo eso, sino que también conocemos, ¿no?, que algunos tipos de depresiones tienen que ver mucho por la inducción por sustancias consumidas, no solo por por el uso de drogas, sino también de muchos de los medicamentos que se utilizan en pacientes crónicamente enfermos, ¿sí? Van a ser medicamentos conocidos por incrementar los índices de depresión en los pacientes, independientemente del curso natural de la enfermedad. Hablando de ansiedad, por hablar de los otros fenómenos de la salud mental en pacientes con enfermedades médicas, también sabemos que son altamente prevalentes en enfermedades endocrinas, en las enfermedades cardiovasculares, en enfermedades respiratorias, en muchas de las enfermedades que consideramos crónicas. Y algo de lo que ha pasado en la investigación de este tipo de fenómenos es que primero solo queríamos saber cuál era su prevalencia y después empezamos a conocer más sobre relaciones bidireccionales en la causación de estas enfermedades. Es decir, los trastornos mentales no solo son más frecuentes como un índice, sino que vemos que pueden tener fenómenos de causalidad en dos vías al complicar o al generar enfermedades específicas. Muchos de los trastornos de ansiedad también tienen que ver con el uso de medicamentos, ¿sí? Algunas veces por intoxicación, otras veces simplemente por el uso crónico. Y específicamente en los pacientes con enfermedades crónicas, muchos de ellos sí o sí van a tener tratamientos prolongados, ¿no? Que más bien tenemos que atender la ansiedad comórbida más que quitar el medicamento que está generando esto, porque la vida del paciente depende justamente del apego o de la toma de estos medicamentos. Muchos de los medicamentos que utilizamos crónicamente, ¿no?, van a producir efectos de ansiedad, pero también sabemos que cierto tipo de sustancias que no son medicamentos, como el tabaco, como los alucinógenos, como la cocaína, junto con otros medicamentos, al producir intoxicación, van a incidir sobre la enfermedad crónica. No se diga los fenómenos de abstinencia, que con tanta frecuencia pacientes que tenemos médicamente enfermos, que ingresan a una sala de urgencias por alguna complicación en su enfermedad crónica, al no hacer el diagnóstico correcto, los pacientes van a hacer abstinencia por alcohol, porque no se nos ocurrió preguntar si tomaban alcohol, van a hacer abstinencia a tabaco o a benzodiazepinas, y los pacientes, además de la complicación médica que genera su ingreso al hospital, van a hacer un síndrome de abstinencia, lo cual debemos de tomar en cuenta. Lo que les he dicho hasta ahora es de la manera en que habitualmente nosotros a lo largo de las últimas décadas habíamos estudiado la relación de muchos fenómenos de la salud mental en relación con pacientes médicamente enfermos y con enfermedades crónicas. Las cosas han cambiado, ¿no? Hoy sabemos muy bien que la depresión coexiste con muchas enfermedades crónicas, pero que no es tan simple como solo saber la prevalencia, sino que sabemos que lo que sucede ahora son fenómenos mucho más complejos, ¿sí?
son costosos e incluso peligrosos, dado que entendemos la interacción entre este tipo de padecimientos y las enfermedades crónicas. De manera tal que tenemos un estudio como este que les presento, en donde lo que estudiamos es la multimorbilidad junto con la depresión, y no de una manera descriptiva, sino más bien de una manera a través de fenómenos complejos, en donde lo que buscamos básicamente son sistemas multinodales, en donde vamos a ver la asociación no de la depresión con una enfermedad, sino con múltiples enfermedades. Este estudio de BID en 2019 específicamente estudió hipertensión, cardiopatía isquémica, artritis y diabetes, todas ellas enfermedades crónicas. En este estudio hay dos componentes. Se estudiaron los diagnósticos previos de enfermedades crónicas y se asociaron con la depresión a través de un estudio poblacional, evaluando la centralidad de la depresión, y para eso hacer esto que les digo que hacemos ahora, que son análisis de redes que tienen en cuenta la prevalencia de la enfermedad. La otra parte del estudio tuvo que ver con una revisión de alcance sistemático que evalúa hasta qué punto la depresión se asocia prospectivamente con la aparición de las enfermedades crónicas prevalentes. Si ya no solo queremos saber la prevalencia, sino queremos saber un poquito más, y cómo, como todas las cosas que pasan en la mente humana, cómo los fenómenos tenemos que analizarlos desde una perspectiva mucho más compleja. En este estudio de Birk, lo que se encontró fue que la depresión tuvo la cuarta clasificación más alta de centralidad, es decir, de 26 nodos de red, y conectó de manera más centralizada muchas enfermedades coexistentes. Es decir, si estudiamos, como sucede en nuestros pacientes con enfermedades crónicas, la multimorbilidad, la depresión, sí, es un fenómeno central. Y lo que es más llamativo cuando queremos saber si hay una incidencia posterior de la depresión, este estudio encontró que, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica y en la diabetes, sí, la depresión se presentaba posteriormente, y que nos hace pensar que hay posibles asociaciones entre la depresión con la hipertensión y la artritis incidentes. Como pueden ver, este fenómeno de estudiar las incidencias de fenómenos de la salud mental en las enfermedades crónicas ha tomado cada vez dimensiones más interesantes. Sabemos a partir de esto que los patrones de multimorbilidad se asocian con enfermedades incidentes, y que el enfoque en la detección de la depresión en aquellos pacientes debe ser algo en lo que nos aboquemos habitualmente, ¿no? Para conocer el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Es decir, sabemos que un paciente con depresión está en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Y esta es una de las cosas que más ha impactado y que más ha acercado a los especialistas en la salud mental con los otros especialistas de la medicina general. Para poner aquí un ejemplo, ¿no? de qué puede suceder de esta interracionalidad, pues podemos ver el ejemplo de la depresión, ¿no? Como lo que habíamos mencionado hace rato, es una enfermedad altamente prevalente, más en adultos mayores, ¿sí? Y que es una de las principales causas de pérdida de salud, ¿no? Y de enfermedad no fatal. Como sabemos, la depresión es la principal causa de años perdidos de vida, ¿sí? Y que pues, son millones las personas que se afectan. Todavía no entramos aquí a la parte de lo que es COVID. Pero veamos, por ejemplo, cuál es la relación entre depresión y demencia, por ejemplo. Sabemos que por las encuestas recientes que se han hecho, la ENACEM, que la prevalencia de demencia en México pues no es poca, ¿sí? Pareciera como que hubiera una tendencia a aumentar. Esto es lógico ante tener poblaciones más añosas. No sabemos qué va a pasar con nuestros índices de sobrevivencia a partir de lo que está sucediendo con COVID. Algunos epidemiólogos
sugieren que va a haber una afectación en las prevalencias que habíamos visto de supervivencia, pero al menos sabemos que hasta estudios recientes sí hay una prevalencia elevada de demencia. ¿Cuál es la asociación entre depresión y demencia? Pues justamente lo que he venido diciéndoles. Hoy sabemos que este tipo de fenómenos tienen un tipo de relación bidireccional, ¿no? El que tener depresión puede aumentar el riesgo de presentar deterioro cognitivo y que además padecer demencia predispone a un mayor riesgo de depresión. Esto un poco a partir de todo lo que conocemos en relación a la fisiopatología de la demencia, que también está relacionada con la propia depresión. Entonces, algo que ha impactado en los últimos años es darnos cuenta que esta relación que conocemos entre depresión y demencia eh, se ve, ha impactado mucho en el sentido de que el antecedente de tener un episodio depresivo puede incrementar el riesgo de desarrollar demencia, con lo cual el tratar demencia en algún tipo de población se vuelve mandatorio y se vuelve en algo que tenemos que tomar en cuenta. Estoy poniendo solamente el ejemplo de una enfermedad crónica, ¿sí? Vamos a entrar en un momento más en la discusión de lo que tiene que ver esto con COVID. Bueno, este es el reporte 2020, ¿no? Que nos habla, que ha sido muy dramático, pues, como un informe que nos habla cómo la prevención, la intervención y el cuidado de la demencia tiene que ver con toda una serie de factores, ¿sí? Muy relacionados con condiciones socioeconómicas en las que los países viven. Y la trascendencia, por ejemplo, de este reporte de demencia tiene que ver con encontrar cuáles son algunos de los factores predisponentes para desarrollar demencia, como puede ser la pérdida auditiva, como puede ser la hipertensión, el alcoholismo, la obesidad, el fumar, la depresión, el aislamiento social, etcétera, la diabetes, y que muchos de estos factores, que son enfermedades crónicas, desafortunadamente son mucho más prevalentes en países con condiciones socioeconómicas bajas. De manera tal que si nosotros, y este es justamente lo que ha impactado mucho en la causación múltiple de una enfermedad, muchos de los factores que hoy identificamos en el desarrollo de demencia, insisto, tienen que ver con factores socioeconómicos y culturales, como puede ser una menor educación, como puede ser la pérdida de oído y no tener acceso a reposición a través de aparatos, ¿no? Puede tener que ver con la hipertensión, con el alcoholismo, con muchos de los padecimientos, insisto, que tienen que son padecimientos de enfermedades crónicas y que se ven agravados en poblaciones como la nuestra, en donde la obesidad, por ejemplo, es uno de los mayores problemas con los cuales nos encontramos. Entonces, como para terminar esta última parte y tratando de recapitular, sabemos que hay una relación muy estrecha, muy compleja y cada vez mejor entendida entre las enfermedades crónico-degenerativas y la salud mental. Pero nos amanecemos este año, ¿no? Identificando muy tempranamente que la enfermedad por SARS-CoV-19 iba a tener alguna cierta mayor incidencia en pacientes con enfermedades crónicas. Y entonces se vuelve todavía mucho más complejo. Cuando empecé la plática yo les decía, oigan, pues a pesar de todos los avances que hemos tenido, esta pandemia aún ahora, después de un año de haber casi ya empezado, a 11 meses, 8 meses en nuestro país, nos sigue teniendo al mundo, al planeta entera de cabeza, porque no solo estamos conociendo una nueva enfermedad, sino que conforme va pasando el tiempo, vamos identificando nuevas cosas. Hoy por hoy, la promesa de una vacuna
pues parece cada vez más cercana. La promesa de un tratamiento pues no parece muy clara en la actualidad, pero sobre todo la capacidad que tengamos nosotros de identificar quiénes son las personas que van a desarrollar más altamente una enfermedad por COVID, una infección por COVID, también ha sido todo un fenómeno que nos hemos tenido que dar a la tarea de estudiar. Y no solo eso, sino que a pesar de que en algunos momentos creemos que tenemos una muy buena evidencia, de repente vemos pacientes que aunque tengan esos factores de riesgo, por alguna razón no desarrollan la infección severa por COVID. Hay dos poblaciones. Hay un riesgo aumentado bien conocido de infección severa por COVID en adultos, ¿sí? Y aquí sí entran justamente como factores predisponentes un gran número de enfermedades crónicas, es decir, el cáncer, la enfermedad crónica de riñón, la EPOC, los padecimientos cardíacos, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, los estados inmunocomprometidos, sobre todo aquellos en donde ha habido trasplantes de órganos sólidos, la obesidad severa, con índices mayores de 30, ¿sí? El embarazo, enfermedades por trepanocitos, tabaquismo y diabetes mellitus 2. Estas son las que sabemos hoy cada vez con mayor precisión que tienen un riesgo aumentado de infección severa. Y como pueden ver, a excepción del embarazo, ¿sí? O de un infarto al miocardio, casi todas son enfermedades crónicas. Entonces, ahí, ¿no? Si tratamos de conjuntar que tenemos enfermedades crónicas que predisponen a mayor severidad, y antes empecé diciéndoles que las enfermedades crónicas, cuando van asociadas con depresión, hacen que el curso propio de la enfermedad nos hace pensar que muy probablemente, ¿sí?, el tener presencia de enfermedades crónicas con trastornos mentales va a aumentar todavía mayormente el riesgo de una infección severa por COVID. Hay otros padecimientos en donde el riesgo aumentado es probable, a diferencia de los anteriores, en donde era mucho más seguro, acá es seguro. Y lo hemos escuchado todo el tiempo. Pacientes que tienen asma, pacientes con problemas cerebrovasculares, pacientes con fibrosis quística, otro tipo de pacientes con estados inmunocomprometidos, como puede ser trasplante de médula ósea, pacientes con SIDA, por infección por HIV, uso de corticosteroides, etcétera, también tienen mayor riesgo. Enfermedades neurológicas, como ya mencionamos la demencia, enfermedades hepáticas, hipertensión, enfermedades del hígado, sobrepeso, no obesidad, como habíamos mencionado, fibrosis pulmonar, talasemia y diabetes tipo 1 son las que este riesgo lo hace más probable. De nuevo, diferenciamos dos grupos de enfermedades, casi todas de ellas crónicas, ¿no? En donde o hay un mayor riesgo de desarrollar infección severa o hay un riesgo aumentado probable por el desarrollo de esta infección. Y de nuevo, cuando yo empezaba mencionando como en las enfermedades crónicas hay una mayor incidencia de problemas de ansiedad, de depresión, entonces, pues la combinación resulta, pues, explosiva, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos de conjuntar estos tres fenómenos? La verdad es que no es mucha, pero mucha de la que tenemos es bastante interesante. Este es un estudio chino, que es uno de los primeros estudios que se reporta, en donde se estudia la fatalidad en pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Esto fue de las primeras publicaciones en el JAMA de 2019 y en un total de 72.314 casos, 10.5 de los pacientes tenían enfermedades cardiovasculares, 7.3 tenían diabetes, 6.3 tenían enfermedades respiratorias crónicas, 6% tenían hipertensión arterial, mientras que 2.3 era la población general. Es decir, desde muy temprano supimos
que las enfermedades crónicas iban a generar eh, una mayor probabilidad de mortalidad. Y lo que empezamos a ver, ¿no? Es que ciertos estudios empezaron a reportar cómo, como es este estudio griego, que es quizá el estudio que más se ha estado citando en estos tiempos, ¿no? Se estudiaron 943 pacientes sanos que se infectaron por COVID y 143 pacientes con padecimientos crónicos, y se estudiaron a través de la escala de 4 dimensiones de síntomas, sí, se estudiaron algunos fenómenos. Entonces se empiezan ya a hacer algunos esfuerzos por conjuntar cuál es la relación entre infección por COVID, enfermedades crónicas y asuntos relacionados a la salud mental. Y en cuanto a duración de la infección post-COVID, se ve que no hay una diferencia significativa. Pero en los pacientes con enfermedades crónicas se vio que padecían mayor distrés, que tendían más a la somatización, pero que no había diferencia significativa entre ansiedad y depresión. Un fenómeno interesante porque el distrés, que mucha gente, o el diestrés, como dice la Academia de la Lengua Española, que mucha gente relaciona con ansiedad, no necesariamente son el mismo fenómeno, y los pacientes sí padecen más esta situación muy probablemente, como sucede ahora, por saber que son pacientes de riesgo. Y en el grupo de enfermedades crónicas, lo que vimos es que hubo mayor distrés en pacientes especialmente en enfermedades respiratorias, y mayor somatización en pacientes sanos en comparación con enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Esto es muy limitado porque solo son 4 las enfermedades que se estudian. Es que se va a vivenciar de alguna manera a través del diestrés o la somatización el tener una enfermedad por COVID, y no necesariamente, como se pensaba, que los pacientes vayan a tener mayor ansiedad y mayor depresión. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Que en la medida que esta información se sabe, ¿no? Y lo supimos muy temprano, cuando teníamos pacientes con hipertensión y que tomaban los sartán, y se describió en algún momento que el uso de los sartán iba a hacer un cambio en receptores en relación a receptores alfa, e iban a ser pacientes que por el hecho de tomar un tratamiento los ponía en riesgo. Empezó a generar en muchos pacientes esta situación de mayor estrés. El día de hoy tuve una experiencia muy, muy agradable conectando con un amigo con el que solo me he conectado por vía remota sin vernos, y hoy lo vi y ha bajado 20 kilos, ¿no? Le faltan otros 15. Y me dijo, es que me dio mucho miedo morirme por COVID. Entonces, les cuento esta anécdota de algo que me acaba de pasar hace un rato, porque precisamente muchas personas, al escuchar y a ver esta situación de mucha información y escuchar que hay ciertos factores de riesgo que los podrían hacer enfermar, genera en muchas personas o conductas de autocuidado o vivir bajo una mayor situación de estrés, o somatizar más, o como puede suceder en muchos casos, el que muchos pacientes empiecen a desarrollar síntomas obsesivo-compulsivos, más aquellos que se saben en riesgo precisamente por tener una enfermedad crónica. Este es otro estudio que les quiero presentar, en donde nuevamente se tratan de conjuntar aspectos de la salud mental con comorbilidad y enfermedades crónicas en pacientes que han tenido infección por COVID. Y esto lo que es un estudio de casos y controles. Esto lo que ellos hacen es hacer un comparativo de 395 casos, es decir, pacientes con enfermedades crónicas, enfermedad cardiovascular, asma o artritis reumatoide, con 395 pacientes controles, que son pacientes sin patología previa, que también fueron diagnosticados con infección por COVID-19. Es un estudio no tan sustentado desde el punto de vista metodológico,
tiene algunos asegúnes, pero creo que es interesante ver cómo se repite lo que habíamos visto en el estudio chino, que la prevalencia de estrés, ansiedad y depresión fue más alta en aquellos casos, es decir, en los pacientes con enfermedades crónicas. Ellos sí demuestran que hay más ansiedad y que hay más depresión. Claro, este es un estudio mucho más reciente y es muy probable que los pacientes, al saberse en riesgo, se pongan no solo más estresados, sino más ansiosos. ¿Sí? Y la prevalencia tanto de estrés, ansiedad y depresión versus aquellos pacientes que no tienen enfermedades crónicas, pues son altamente significativas. Como pueden ver ahí, 73.7 versus 43.3 para ansiedad, para estrés percibido, para ansiedad 59 versus 25, o depresión 71 versus 31% respectivamente. Como pueden ver, no solo son pacientes que tienen mayores riesgos, sino por alguna razón, quizá ya como una asociación previa, sí estamos viendo que nuestros pacientes con enfermedades crónicas son pacientes que van a estar sufriendo más desde el punto de vista de su propia salud mental. Entonces tenemos aquí dos casos que son, dos estudios que son interesantes. Evidentemente son estudios de publicados este año, ¿no? Y hay otra población, que es la de los adultos mayores, de la cual también me gustaría hacer mención en relación a la pandemia que nos ocupa. ¿Y por qué? Porque pues en los adultos mayores son grupos particularmente susceptibles de suma de factores, ¿no? Y cuando digo suma de factores son justamente lo que tiene que ver con casi todos van a tener un padecimiento crónico y en donde hay una serie de factores que hemos observado a lo largo de la pandemia. Viven con mayor incertidumbre y viven con mayor miedo, son factores comunes, y han padecido, esto dependiendo de la cultura, mayor aislamiento, mayor distanciamiento social, ansiedad, estrés crónico, alteraciones de sueño y aumento de depresión. Cuando yo hablo de distanciamiento social, por ejemplo, en nuestro medio, creo que las familias mexicanas somos muy gregarias. Los adultos mayores en Europa, por ejemplo, están muy acostumbrados a vivir aisladamente. Y lo que ha pasado con la población mexicana es que a los viejos se les ha aislado como nunca. Todo este sistema familiar, que creo que es uno de los valores de nuestra propia cultura, ha hecho que las personas, los adultos mayores, padezcan mucho más en esta pandemia precisamente porque el distanciamiento social es algo a lo que no están habituados. ¿Qué hemos visto en los adultos mayores? Pues un aumento en las fallas por comisión u omisión, un aumento en el abuso de adultos mayores. Algunos no solo están solos, sino que al estar confinados junto con la familia pueden estar sufriendo mayor abuso, ¿no? Pero es curioso que hay, en este estudio se ve que en aquellos pacientes, en aquellos adultos mayores que no fueron más abusados, que no tuvieron mayores fallas, parecía haber mayor tolerancia, ¿sí? Para estar solos, para resistir la pandemia. Recuerden cómo ahorita en este fenómeno de hartazgo que se empezó a dar de Europa, fueron los jóvenes los que salieron corriendo, mientras que los adultos mayores pudieron tolerar un poco mejor la pandemia. ¿Por qué nos interesaba el aislamiento en los adultos mayores? Y vuelvo a hacer mención de por qué los menciono, pues porque casi todos ellos van a tener alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Pues justamente porque al tenerlos aislados, ¿no? Se vio un mayor incremento de riesgo para demencia, para incidentes coronarios o enfermedades arterial o infarto y un aumento de mortalidad por cualquier causa. De nuevo, ¿no? Esta interrelación tan compleja entre enfermedades crónicas, el ser un adulto mayor y muy probablemente la salud mental,
es algo que nos debe de preocupar justamente. Sabemos muy bien que el aislamiento social, y esta también es información reciente, ¿no? Confirmada recientemente, aunque conocida desde hace mucho tiempo, que el aislamiento social aumenta significativamente el riesgo de una persona de morir prematuramente por todas las causas, como acabamos de ver con los datos que les presenté previamente, y que es un riesgo que podría rivalizar, imagínense, con el tabaquismo, con la obesidad y con la inactividad física. Es decir, poner el acento sobre el aislamiento social como un fenómeno social, pero que directamente incide en el bienestar de la persona, en su salud mental, creo que es algo que realmente debería llamar la atención. El aislamiento social se asoció a un aumento de casi el 50%, como había dicho, de tener demencia, ¿no? Y lo que había mencionado, ¿no? Mayor riesgo de enfermedad cardíaca y de accidentes cerebrovasculares. Y la soledad, ¿no? Se asocia con más depresión, más ansiedad y el tema del que no hemos hablado, que es el de suicidio. Las enfermedades crónicas de por sí están asociadas con mayor índice de suicidio, con un pico muy importante, ¿sí? Que tenemos justamente en los adultos mayores y que la propia soledad en pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia a 4 veces un mayor riesgo de mortalidad, 68% más de hospitalización, ¿sí? Y muchos mayores visitas a emergencias. Como pueden ver, la asociación entre las enfermedades crónicas, ¿no? Y los aspectos de salud mental, como he estado mencionando desde el principio, es una interrelación muy compleja y es muy probable, y ya con esto quiero terminar, es muy probable que nuestras poblaciones que tienen características muy específicas, una de ellas, por ejemplo, son los altos índices de sobrepeso y de obesidad, que nos colocan como el primer o el segundo lugar. Nos movilizamos año con año de los países en primer lugar con este problema, hacen que la pandemia por COVID-19 en nuestro país tome ciertas características y creo que esto se ha estado mencionando en diferentes foros. A manera de conclusión, quiero decirle que los pacientes con enfermedades crónicas son una subpoblación que requiere mayor vigilancia durante la pandemia, no solo en sus aspectos de salud física, sino también en lo emocional. Y lo que había mencionado en un inicio, los próximos meses, esperamos ver mayor evidencia de esta interrelación que estos fenómenos guardan entre sí. Pues es lo que quería yo platicar el día de hoy con ustedes y por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aldo Suárez. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren expresar algún comentario o alguna pregunta al doctor, pueden alzar la mano desde sus plataformas para que les activemos el micrófono. Ya tenemos aquí una mano alzada, doctor Andrés Esperanza. Bienvenido nuevamente. Adelante, doctor, tiene activo su micrófono. Hola, buenas tardes. Caray, muchísimas gracias. Cuando dice hasta aquí terminamos la plática, no, hombre, sígale. Está buenísima, está muy interesante. Vaya, aparte, ¿no? Afortunadamente todavía tengo a mi madre, anda pasando por algunos, la salud la anda maltratando un poquito. Yo estoy en Guanajuato, ella está allá en Chilangolandia, en el Estado de México. Y vaya, mi pregunta es, ¿qué tan necesarios son los antidepresivos o ansiolíticos de manera temprana? Si tenemos cambios en el estado de ánimo, pues que lo podríamos considerar como normal por el confinamiento, por el aislamiento, la disminución y la disminución de la comunicación por falta de conocimiento de muchos de ellos con las nuevas tecnologías. Y vemos nada más unos cuantos síntomas
de lo que es el síndrome depresivo, ¿no? ¿Qué tan importante sería manejar ansiolíticos o antidepresivos para pacientes principalmente crónico-degenerativos? Probablemente algunas veces fuera necesario con gente normal, entre comillas, pero ya tendríamos que manejar el más de 2 semanas, más signos de la depresión. ¿Sería importante, sería necesario, sería prudente? Sí, sí, doctor, gracias por su comentario. Sí, siempre y cuando nosotros hagamos el diagnóstico de alguno de estos síndromes. Muy frecuentemente lo que vamos a hacer es síndromes ansioso-depresivos, es decir, síntomas mixtos, es lo que vamos a encontrar. Y creo que cuando hagamos un diagnóstico de eso se justifica plenamente. Hay una consideración, y esto lo discutimos hace algunas semanas, de si cabría la posibilidad de un uso preventivo. Y hay una sola salvedad. Tiene que ver en aquellos pacientes, y en el grupo de pacientes quiero incluir algunos médicos, en donde se conoce que han tenido un episodio depresivo, que ha requerido medicación y que sabemos que están sometidos a un estrés muy importante. Es una decisión bien delicada, pero sí importante de tomar en cuenta. Es probable que en esas personas podríamos considerar, y de hecho yo lo he hecho, el uso casi preventivo de algún tipo de antidepresivo o el apoyo a través de algún ansiolítico en quienes sabemos que sí o sí una situación de estrés laboral, de desgaste emocional, como sabemos que viven muchos de nuestros compañeros que se encuentran en la primera línea de batalla. Sabemos que si ya se enfermaron, si en algún momento hicieron un burnout, si en algún momento hicieron una crisis depresiva, ahí se justificaría sí el uso de alguno de los psicofármacos que he mencionado. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto. ¿Hay algún otro comentario? No sé, igual me gustaría retomar un par de puntos de lo que tú has hablado. Creo que una vez que tenemos duda sobre si iniciar o no un antidepresivo, si aparece la enfermedad crónico-degenerativa, pero ya hay síntomas que nos orienten a pensar en depresión, prácticamente como dice Aldo, si es como la puerta, se abrió la puerta y hay que utilizarla, ¿no? O sea, creo que ante estas circunstancias vale mucho la pena porque, no sé, hay un estudio que salió hace un par de días sobre The Lancet de qué pasó con las enfermedades psiquiátricas y el COVID y cómo hay una bidireccionalidad entre enfermedad mental y COVID y enfermedad mental, porque hemos visto mucho, ¿no? De COVID y enfermedad mental, pero de repente aparece ¿no? Que es bidireccional y que tiene que ver mucho con el fenómeno inflamatorio de la enfermedad mental. La enfermedad mental no deja de ser un fenómeno inflamatorio continuo que favorece que incrementa el riesgo, ¿no? De la aparición de la enfermedad por COVID. También el otro punto es que la enfermedad mental disminuye nuestra capacidad de cuidarnos. Creo que eso es otro punto que de repente, pues como le decía, ¿no? Tanto a lo que menciona Aldo como a lo que comentaba, doctor, son riesgos que probablemente podríamos evitar si empezamos a trabajar de manera inmediata. Creo que otro punto también, además de dar y aparte, digo, ya sin pensar en lo que nos dijo en el contexto horrible que nos mencionó Aldo de la demencia, ¿no? O sea, yo ya en este momento no sé qué quiero hacer, pero ante esta misma situación, creo que otro punto que es muy importante es hablarlo. O sea, creo que es importantísimo empezar a hablar sobre la depresión no es normal. O sea, creo que de repente hemos confiado un poco al hecho de decir, pues es que es normal que si estamos así nos sintamos mal y yo creo que el sentirnos mal nos puede hacer sentirnos peor. No es un camino seguro, o sea, hay que parar el camino de sentirnos mal porque en la representación bioquímica es inflamación y la inflamación siempre es tóxica para el sistema nervioso central y para todos los sistemas que están relacionados con el COVID. Entonces, creo que ante esa circunstancia vale la pena, como usted decía, pues si se abrió la puerta, métase, ¿no? Sí, claro.
muy bien. Y bueno, a ver, yo aquí distinguiría dos fenómenos. La evidencia que yo mencioné tenía que ver con aquellos pacientes con enfermedades crónicas que ya desarrollaron la infección COVID, ¿no? Y que tenían, y es esta interrelación tan compleja. Pero creo lo que tú acabas de mencionar, o sea, hace que hay una población que no se ha enfermado, ¿no? Pero que justamente, como mencionaba yo, el confinamiento es algo que está cobrando factura sí o sí, y que muchas de las personas mayores que han tenido a bien cuidarse, pero que tienen una enfermedad crónica, han dejado de ir a sus consultas regulares, han tenido poco acceso a sus medicamentos de control de diabetes, de hipertensión, etcétera, y tienen, ¿no?, el soberano derecho de ponerse ansiosos, de sentirse deprimidos, y son gente que se ha cuidado bien después de tanto tiempo, pero que muy necesariamente es probable que se vayan a deprimir y que vayan a requerir un tratamiento, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que también focalizar nuestra atención en el cuidado de estos pacientes crónicos que han hecho bien su tarea, ¿no? Pero que es muy probable que estén pasándola muy mal, ¿no? Tenemos. Doctor, por el momento no hay más preguntas en el chat. Lo que sí hay son bastantes comentarios en donde le agradecen por su participación y sobre todo por ser una excelente ponencia. Pues Doctor Javier. Pues muchísimas gracias. De nuevo estoy muy agradecido y muy honrado por la invitación que el doctor José Mendoza, que es mi amigo, no, creo que por eso no fue que me invitó, pero por esta invitación a través de él, del INSABI, de darme esta oportunidad de estar ante tantos colegas el día de hoy. Muchísimas gracias. Igual, aprovechando esto, lo agradezco mucho que, digo, una cosa importante que ha tenido la pandemia es que nos ha unido a las especialidades y a los médicos en un trabajo común y creo que eso es algo que no debemos desaprovechar, ¿no? Muchas gracias, Aldo, por estar aquí. Creo que la principal enseñanza de trabajo en este tema es que, digo, yo en particular que hice psiquiatría de enlace, que es esta psiquiatría de los hospitales generales, uno de los puntos más importantes es que la enfermedad crónica y degenerativa puede llevar un mal camino si se acompaña de alteraciones en la enfermedad mental, ¿no? En la salud mental. Entonces vale la pena, ¿no? Que dentro de todos estos puntos, cuando nosotros estamos trabajando con enfermedades crónicas y degenerativas, incluyendo el COVID, pues bueno, muy probablemente contemplemos dentro de nuestra evaluación un screening básico para determinar alteraciones de la enfermedad o de la salud mental. Pues bueno, no sé si tengas algún comentario final que dar. Pues nada, agradecer nuevamente. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que hemos estado ya 9 meses. Digo, ya durante este tiempo ya nació un niño, ya hay una nueva generación. Hay gente que nació y ya había pandemia, o sea, que desde que se procreó ya había pandemia. Entonces, pues bueno, ya estamos en ese momento de nuestra vida, ¿no? La razón por la que nos venimos el miércoles es porque mañana se celebran los 9 meses de nacimiento de este proyecto. Y pues bueno, yo agradezco mucho al equipo del INSABI que nos ha permitido estar aquí prácticamente desde el inicio. Salud mental siempre había estado en el último lugar dentro del proceso de salud. Hoy creo que el INSABI y la necesidad de sostener nuestro bienestar nos ha permeado el camino y hoy estamos aquí y creo que vale mucho la pena, ¿no? Apostarle a nuestro bienestar, apostarle a nuestra salud mental, es apostarle a nuestra salud, es apostarle a nuestro desarrollo como personas, como comunidades y como país. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todo el equipo que está en el INSABI. Hoy no los veo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor José. Muchas gracias, doctor Aldo. De verdad, una ponencia magnífica y bueno, esperamos contar con su participación nuevamente, doctor Aldo. Aquí está cuando me inviten, con todo gusto. Pues muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos mañana a todos. En punto de las 5 daremos inicio a la sesión número 200
Y bueno, como saben, que es una sesión bastante concurrida, les recomendamos que se conecten desde las 4:30. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.